Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 70. La estratagema final. La explosión se extendió, alejando las espesas nubes arremolinadas del interior, y pintando el cielo sobre la capital imperial de un rojo brillante antes del anochecer que se acercaba. La luz de la explosión quemó los ojos de quienes miraban al cielo, pero el daño fue mínimo en comparación con la catástrofe que podría haber arrasado la propia capital imperial. Esta fue una prueba de que todas y cada una de las personas del escuadrón de rescate del Imperio Bolaquiano, que se habían reunido en la capital imperial, habían continuado evadiendo las trampas de destrucción tendidas por el Gran Desastre, a través de su cooperación mutua. Esto no significaba que todos y cada uno de ellos tuvieran una idea completa de las trampas tendidas por el Gran Desastre. Solo que, maximizando el potencial que cada uno de ellos poseía, pudieron eliminar las causas de destrucción dentro de sus respectivos alcances. El relevo del destino para ese propósito ahora estaba trascendiendo los límites entre los vivos y los muertos, y la cadena de mando de la capital imperial de Rutgana estaba en el apogeo del caos. Aún así, había un hecho que seguía siendo decididamente inamovible. Sphinx, la punta de lanza del Gran Desastre, era el enemigo absoluto de todos los seres vivos del imperio, sin importar nada. Por lo tanto, los elaborados planes de destrucción de la bruja se acercaban a sus etapas finales. ¡Wow! Rugiendo, una explosión arrasó las nubes en el cielo distante, y cegado por la luz, la garganta de Subaru tembló por la sorpresa ante el abrupto cambio de circunstancias. Su exclamación, que no podría haber sido descrita ni como un grito ni como una alegría, fue una manifestación de su reacción honesta ante el evento que se estaba presentando. Junto con Beatriz, había defendido las llamas destructivas desatadas por el Palacio de Cristal, y luego Roswaal lo salvó del ataque del dragón de 3 cabezas que había aparecido. Justo cuando parecía que una vertiginosa batalla aérea estaba a punto de comenzar, se produjo una gran explosión en el cielo a lo lejos. Había suficiente actividad frenética como para confundir a cualquiera, pero el dragón no muerto no prestó atención a la luz en el cielo con cada una de sus cabezas estiradas hacia su lamentable y distraída presa. El dragón zombie tenía 3 cabezas, y sus presas eran exactamente 3 personas: Subaru, Beatriz y Roswaal. Las 3 cabezas del dragón zombie se acercaron como si compitieran entre sí, y el tamaño de una sola cabeza grande parecía ser más que suficiente para atraparlas a todas. Justo cuando los afilados colmillos del dragón no muerto estaban a punto de destrozar las vidas de Subaru y sus amigos. Un golpe. No dejaré que los tomes. A cada lado del dragón zombie, 2 sombras se elevaron en diagonal desde abajo y dieron un golpe desde cada dirección, cortando 2 de sus 3 cabezas, enviándolas a volar. Los que hicieron esto fueron un hombre lobo de pelaje negro azabache y un atronador relámpago azul que se elevaba desde la tierra hacia el cielo. Subaru dijo, Jalibel-san y un enorme Ceci. Cecilus dijo, jajaja. Qué coincidencia tan inesperada encontrarte aquí, jefe. Pensé que podrías estar aquí ya que es la etapa final y todo eso, pero tu actuación de ahora fue brillante. Yo tampoco puedo perder, así que rápidamente me elevé al cielo, pero vencer a un dragón no será suficiente, ¿verdad? Los ojos de Subaru se abrieron cuando el que saltó y cortó su espada en el aire fue Cecilus. Además, era la primera vez que Subaru lo veía como adulto. Su infantilización, que antes solo era una sospecha, se confirmó, y ahora se había resuelto sin que nadie se diera cuenta. Subaru dijo, ¿te reuniste con Olbart-san y le pediste que lo deshiciera? Cecilus dijo, no, lo resolví solo. Esa es mi especialidad, así que dejando eso de lado por ahora, esta es una combinación deliciosa. Ese es Jalibel-san, ¿verdad? Cecilus respondió con indiferencia y luego asintió con la barbilla hacia Jalibel, que estaba parado frente a él.
Después de ayudar a Subaru y Beatriz a llegar a tiempo para detener el cañón de cristal mágico, inmediatamente subió al cielo y se unió para detener el ataque del dragón zombie. Miró a Cecilus diciendo bueno, y sonrió. Jalibel dijo, desde mi punto de vista, solo estoy complementando el trabajo que estás haciendo. Cecilus dijo, oh, hiciste un gran trabajo reemplazándome. Pero solo un actor adecuado puede hacer eso, así que creo que Jalibel-san está en el camino correcto. Vaya, vaya, vaya. A primera vista, el intercambio fue amistoso, pero la escena se desarrolló en el aire, en medio de una lucha a muerte. El dragón zombie, con dos cabezas arrancadas, pero aún con una en el medio, agitó sus alas y rápidamente se alejó para escapar de los dos seres trascendentes que de repente lo interrumpieron. Fue una decisión instintiva, pero fue la correcta. De hecho, aunque tanto Cecilus como Jalibel podían saltar tan alto como para sentir que volaban, no tenían libertad para volar. Entonces Roswaal dijo, eso es algo que puedo remediar. Con Subaru y Beatriz aún bajo sus brazos, e inmediatamente después de hablar, Roswaal usó su magia para mover los escombros en el aire. Estos se juntaron instantáneamente y se creó un andamio improvisado allí. Ese andamio brindó a Cecilus y Jalibel otra oportunidad de saltar. Jalibel dijo, incluso si solo tiene una cabeza, un dragón es un dragón. Cecilus dijo, no queremos que nos interrumpan durante el momento decisivo. Matémoslo rápido. ¿Cuántas personas podrían decirle algo así? ¿Cuántos podrían decirlo con tanta naturalidad? ¿Cuántos podrían decir eso refiriéndose a una de las criaturas más poderosas del mundo, un dragón, y no solo eso, sino que un dragón zombie? Sin embargo, los dos inmediatamente demostraron que no se trataba de ningún tipo de broma o alarde. Un destello azul y negro cruzó el cielo, alcanzando instantáneamente al dragón zombie que estaba tratando de aprovechar la distancia. En un momento, las alas del dragón fueron destrozadas cuando fue atravesado por tres hombres lobos separados en el aire, creando agujeros mortales. Sin embargo, los guerreros no permitirían que el dragón cayera miserablemente y muriera. Un relámpago, un corte de la espada que manifestaba sueños, dividió verticalmente las escamas negras del dragón zombie y su vida se cortó en dos. Fue uno de los actos de matanza de dragones más abruptos y legendarios del mundo. Beatriz dijo, esos tipos son escandalosos, de hecho. Subaru había visto lo mismo que Beatriz y estuvo de acuerdo de todo corazón. Aunque Subaru era consciente de esto como información, dos de los individuos más fuertes del mundo eran imbatibles en formas que iban más allá de su simple imaginación. De hecho, con ellos sentía que no podía perder, y era como tener a Reinhard de su lado. Ahora que Cecilus había crecido, junto con Jalibel, ese sentimiento era aún más fuerte. Personaje desconocido, aún no, hermano. Una voz se abalanzó sobre Subaru mientras su mente se relajaba, como si le diera un puñetazo en el costado. Miró, y parado allí en el área que originalmente era el segundo bastión, un lugar donde el suelo era como magma hirviendo, había un hombre con un casco familiar. Era Aldebarán. Al, una de las personas desaparecidas en la capital imperial, gritó desesperadamente desde el suelo. Él dijo: la alineación de las estrellas no ha cambiado todavía. La bruja todavía está tramando algo. Parte 2. Ante los rápidos cambios que ocurrían en la situación, Vincent podía sentir que sus pensamientos ganaban intensidad y velocidad. Aunque era aclamado como el emperador sabio, Vincent no se consideraba particularmente sabio en comparación con los demás. Sin embargo, si había algo de lo que era más consciente que otros, no sería otra que la diferencia en la profundidad y amplitud de su pensamiento, así como el tiempo que le llevó producir una respuesta. Por lo tanto, esa diferencia en el tiempo empleado cambiaría dependiendo de si todavía podía funcionar, y hacer uso del tiempo trivial en el que el resplandor presente en lo alto les robaba la atención a todos. Su mecha encendida por la estratagema de la bruja, el núcleo mágico del Palacio de Cristal había estado al borde del colapso. Tomando el verdadero cuerpo de Moguro Hagane en la mano, el no muerto Valero y Temegrif se elevó a los cielos. Como resultado, se evitó la explosión inducida del Palacio de Cristal, y se rescató de la ruina a la capital imperial, mejor dicho, a todo el imperio. Pero claro, este era ese Valeroy.
Lo que realmente había deseado proteger probablemente no era ni el imperio ni la capital imperial, sino alguien a quien estaba apegado emocionalmente. En cualquier caso, los frutos del sacrificio del difunto Valeroy fueron la seguridad de la capital imperial y la vista del cielo nocturno del que se habían dispersado las nubes crecientes. Vincent dijo, ¿pero es este realmente el final? Justo a su lado, las lágrimas corrían por las mejillas de Medium, que abrazaba a la inconsciente Madeline. Con eso en su visión periférica, Vincent se sumergió fríamente en sus pensamientos. Usando su posición de emperatriz consorte como escudo, Medium había impedido que Vincent renunciara a su vida. Si fuera un emperador fuerte, si fuera un emperador con tal margen de maniobra, seguramente habría mostrado una conducta empática o palabras de consuelo. Sin embargo, Vincent no era ninguno de esos. Por eso, no hizo nada por Medium. Por todas las cosas que no hizo por ella, Vincent fríamente trabajó en su cabeza. Vincent dijo, sin cesar, el gran desastre ha seguido tomando medidas con la intención de provocar la destrucción total. Además, cada estratagema tiene varias capas y no tiene aberturas. El sacramento del rey inmortal que resucitaba a los muertos fue impulsado por el poder de la piedra, Muspel, y si los no muertos continuaban siendo derribados, el poder de la piedra se agotaría, lo que provocaría el colapso de las vastas tierras del imperio. El disparo anterior del cañón de cristal mágico, el objetivo que había tenido no estaba claro desde la posición de Vincent. Pero, después de ser disparado, el núcleo mágico se llenó de un calor inmenso y había sido una bomba dejada como regalo de despedida para destruir la capital imperial. Con solo evitar estas amenazas, habría sido tonto pensar que habían superado todo el asunto. Si todavía había algo, todavía una medida posterior que el gran desastre estaba preparando. De repente, una cierta posibilidad pasó por la mente de Vincent. Más que una previsión profunda y reflexiva, fue producto de algo que ya estaba más cerca de un pretexto o de paranoia. Sin embargo, ahora que lo había pensado, no le quedó más remedio que verificar la posibilidad. Vincent era consciente de que las cosas en las que pensaba eran cosas en las que cualquier otra persona también podía pensar, si se le daba suficiente tiempo. Si es así, entonces esto era lo mismo. Vincent dijo, Olbart Dunkelken. Has buscado hasta el último rincón del palacio. Olbart dijo, oye, excelencia, he perdido ambos brazos, ¿sabes? Incluso si hicieras que mi lamentable vida de ahora en adelante fuera un poco más fugaz. Vincent dijo, dentro del palacio, ¿viste a Priscilla Variele? No le pediré que sobreviva. Responde. No hay tiempo que perder. Olbart dijo, estás hablando de la jovencita de ojos rojos con el vestido llamativo, ¿verdad? No la he visto. Aunque fui por ahí matando al problemático lanzador junto con el grupo a quien le habían manipulado el alma. Ante el comportamiento amenazante de Vincent, Olbart levantó una de sus cejas blancas y respondió así. Originalmente, el deber que se le había confiado a Olbart era infiltrarse en el Palacio de Cristal y realizar una búsqueda exhaustiva. El objetivo general de eso era destruir la técnica del sacramento del rey inmortal. Como resultado de su interferencia, era difícil decir si el objetivo del oponente se cumplió de manera satisfactoria, pero Olbart dijo, dado que no solo llegué con las manos vacías, sino sin manos, no obtuve ningún resultado. ¿Me estás despidiendo de mi puesto de general? Vincent dijo, la cuestión del estado de su empleo queda pospuesta. Pero, si no pudiste encontrarla. Medium dijo, ¿Abelchin? El rostro del monstruoso anciano había perdido su tez, pero todavía bromeaba como si todo fuera normal. Ante ese intercambio entre Olbart y Vincent, Medium pronunció una voz de curiosidad mientras bajaba la mirada del cielo. Aún influenciada por las reverberaciones de la conclusión de Valeroy, Medium con sus ojos azules planteó esa pregunta, a lo que Vincent pisó repugnantemente el suelo donde había escombros esparcidos. Y luego. Vincent dijo, Priscilla no está cautiva dentro del Palacio de Cristal. No puedo adivinar la razón completa detrás de eso, pero, al menos, es porque una parte del objetivo del enemigo es que sea testigo de la destrucción del imperio. Parte 3. Aldebarán le había dicho a Natsuki Subaru que la alineación de las estrellas no había cambiado, y Vincent Bolakia había visto el objetivo de la bruja en el centro del gran desastre,
aunque sus intenciones no estaban claras. Después de presenciar los acontecimientos que habían llevado a este punto, la encarcelada Priscilla Varielle también dedujo con precisión su propia situación. Priscilla dijo, al principio, esto era inexplicable. Si yo fuera tu objetivo, la muerte de Araquia no habría sido motivo de preocupación, pero la desaparición del imperio habría sido un inconveniente. Los espejos de agua flotantes y reflectantes no solo mostraban la batalla por la capital imperial, sino también la batalla por la ciudad fortificada, junto con las personas que fueron víctimas de los no muertos en varias partes del imperio. De hecho, era una señal de que la amenaza del gran desastre se estaba extendiendo por todo el imperio. Ella le mostró estos eventos a Priscilla para colorear su corazón de desesperación. El objetivo era fácil de entender, pero difícil de lograr. Sin embargo, Priscilla dijo, la ruina del imperio resultante de la muerte de la piedra no serviría a tus objetivos. Y eso se debe a que, en última instancia, tu deseo no es quitarme la vida. En consecuencia. La bruja dijo, ¿en consecuencia? Priscilla dijo, yo no estoy retenida dentro de las mazmorras del Palacio de Cristal. La razón por la que Sphinx continuó aplicando medidas para provocar la caída del imperio, era que estaba convencida de que toda esa destrucción no llegaría a Priscilla. Destruir el imperio manteniendo viva a Priscilla. El método para cumplir estas condiciones fue sencillo. A pesar de ser seguro, e incluso después de examinar su entorno, no encontró ninguna discrepancia entre la mazmorra de sus recuerdos y lo que tenía ante sus ojos. Durante su tiempo como Prisca, solo había visitado las mazmorras del palacio en una ocasión por curiosidad, pero esta mazmorra, que replicaba exactamente la de los recuerdos de Priscilla, era probablemente un espacio completamente diferente. El espacio mismo de la mazmorra ha sido reubicado en un lugar no relacionado con la destrucción del Imperio Bolaquiano, una especie de dimensión diferente, y Priscilla fue colocada como observadora de la capital imperial devastada por la batalla. La evidencia de esto fue que, en algún momento, los temblores de las feroces batallas que se desarrollaban en la capital imperial habían dejado de llegar al calabozo. Priscilla dijo, ¿pero por qué razón me colocarías a mí, precisamente, en la posición de observador? Dejando a un lado a los otros miembros de la familia imperial de Wallachia, ciertamente has considerado los medios para faltarme el respeto a mí en particular. La bruja dijo, está prohibida la intromisión descuidada. Esta puede ser una medida eficaz para usted. Contramedidas, requeridas. Priscilla dijo, aunque ni descuidado ni contramedidas son palabras que a mí me gustan, las pasaré por alto teniendo en cuenta tu actitud desafiante. Priscilla reflexionó sobre esto en respuesta a la respuesta de Sphinx. La intención de la bruja era cortar de raíz la posibilidad de que alguien acudiera en ayuda de Priscilla, en lugar de impedir que Priscilla tomara alguna medida. Eso en sí mismo era correcto. Pero el hecho es que estaba siendo encarcelada en un espacio sin entrada conocida. Esto casi eliminó cualquier posibilidad de que Priscilla fuera rescatada desde el exterior. Sin embargo, Priscilla dijo, este inconveniente también se aplica a ti, ¿no? La bruja dijo, ¿qué significa eso? Priscilla dijo, es bastante simple. ¿Por qué no te duplicas sin límite, y con una cantidad infinita de ti, arrojas numerosas estrellas, quemas la tierra del imperio y lo destruyes todo? Si te aseguraras de no involucrarte en la caída, esa sería la forma más rápida de lograr tu objetivo. La razón por la que no lo haces es obvia, no puedes hacerlo, incluso si quisieras. Priscilla explicó elocuentemente su teoría a la silenciosa Sphinx. Una vez, mientras estaba siendo quemada por la llama de la espada Yam, Sphinx había cambiado la forma de su alma, transformando su recipiente en uno digno de la bruja de la codicia para cumplir el propósito de su creación. En ese momento, se había cumplido uno de los dos propósitos de Sphinx al causar el gran desastre. Todo lo que quedaba era destruir el imperio de Wallachia para llevar a Priscilla a la desesperación. Para hacerlo, solo necesitaba crear un número ilimitado de Sphinx, y luego hacer que invoquen una lluvia de meteoritos sobre el suelo. Pero Sphinx no lo hizo. Priscilla dijo, aunque me molestó, al verte imitar a Lamia aumentando tu número, yo misma tuve una intuición. No importa cuánto aumente el número de vasos, la fuente se comparte. Es decir, la fuente de mana que posee el dueño del alma de Sphinx estará centralizada.
el alma y su capacidad de maná era limitada. Ese fue el defecto existencial de Sphinx, después de haber resucitado como la bruja de la codicia. Al abusar del ritual del sacramento del rey inmortal, permitió a los no muertos revivir y crear múltiples instancias de sí mismos, pero mientras el alma original permaneciera igual, no podrían tener más mana del que ya poseían. Sphinx ya había luchado en muchas batallas feroces con aquellos que deseaban recuperar la capital imperial, y ya había usado el gran hechizo para derribar una estrella muchas veces. No importa cuán hábil hubiera sido la maga llamada bruja de la codicia, había límites a lo que podía hacer. Priscila dijo, por lo tanto, debes limitar el número de duplicados. Además, tienes uno de ellos asignado a mí para poder comunicarte conmigo, ¿no? Debe ser porque este espacio no se puede mantener sin tu presencia directa. Desde que apareció ante Priscila, afirmando ser la líder del enemigo, Sphinx nunca había dejado a Priscila sola en el calabozo. Esto podría haber sido interpretado como un intento de no pasar por alto las expresiones faciales de Priscila o el dolor en su corazón mientras la situación cambiaba de un momento a otro, pero también podría haber habido una razón más seria para esto. Sencillamente, la respuesta fue que lo hacía porque tenía que hacerlo. En respuesta al punto de Priscila, Sphinx permaneció en silencio. Algunos creen que si uno no responde, entonces no da información a la otra parte, para bien o para mal, pero, en opinión de Priscila, se trataba de un engaño de segunda categoría. Sphinx también debe saber eso. A veces, el silencio puede confirmar las sospechas de forma más elocuente que las palabras. Si la especulación de Priscila era correcta, Sphinx estaba en un estado de agotamiento, habiendo agotado casi toda la fuerza de su alma. De lo contrario, con restricciones o no, ella atacaría implacablemente la capital imperial y el imperio a través de sus copias esparcidas. Estratégicamente, no había ninguna razón para no hacerlo. En otras palabras, esto significaba que los planes de Sphinx, el líder del gran desastre, finalmente se habían detenido. Priscila dijo, ¿no es así? Priscila cerró un ojo, repudiando su propio razonamiento. Las emociones expresadas en esa pregunta podrían haber sido difíciles de creer si otros oyentes hubieran estado presentes. La pregunta de Priscila no surgió de un sentimiento de superioridad, o de una sospecha basada en el escepticismo, ni siquiera del deseo de ver la agenda de la otra parte. Lo que había era cierta expectación. Incluso este punto muerto, un verdadero callejón sin salida, era algo que esperaba que su oponente superara. Luego, en respuesta a la pregunta de Priscila, los ojos de Sphinx se abrieron ligeramente. Al observarla, la bruja torció sus labios en la forma de una sonrisa. En ese momento, comenzó el enfrentamiento final entre Priscila y Sphinx. Parte 4. Las Sphinx, resucitadas de la misma alma, eran todas independientes y no compartían la misma conciencia. Por lo tanto, entre las Sphinx, que actuaban como la bruja de la codicia, que se había manifestado en 7 cuerpos en total, la única que sabía que Priscila había visto sus intenciones era la que estaba directamente frente a ella. Sin embargo, esto no habría tenido ninguna influencia sobre las intenciones de las 7 Sphinx. Eso se debió a que era un estratagema que se había formulado bajo el supuesto de que Priscila habría visto sus intenciones desde el principio, adivinándolas correctamente. El que había verificado la respuesta de Priscila era justo el que estaba frente a ella, pero Sphinx no pudo evitar admirar su anormal perspicacia, habiendo adivinado casi todo correctamente. Como ella había dicho, varias Sphinx compartían maná a través de la fuente de un alma, por lo que cuanto más de ella multiplicara, la cantidad de maná que cada Sphinx individual podía usar disminuiría. Debido a esta batalla, que se había prolongado durante varios días sin respiro, la realidad era que todo el maná que le quedaba no era lo suficientemente confiable como para utilizar hechizos grandes como Alchario, que ya había sido empleado para derribar a una estrella. Por supuesto, simplemente hacer uso de grandes hechizos no era la forma en que un mago mostraba sus talentos. Para Sphinx, que había heredado el conocimiento como la bruja de la codicia, había una gran cantidad de pequeñas técnicas que podía emplear y que no equilibraban el grado de mana utilizado con la escala de los resultados. Sin embargo, también era cierto que para técnicas tan pequeñas, había seres extraordinarios y trascendentes que podían detenerlas. En particular,
no podía ignorar la presencia del hombre lobo que estaba provocando la maldición de la muerte, ni al espadachín que había cortado su estrella. Por lo tanto, las 7 Sphinx, excluyendo a la que participa en la gran batalla por la ciudad fortificada de Garkla y a la que monitorea a Priscila, las 5 Sphinx alcanzaron la estratagema final. Su intento de asesinar directamente a Araquia, que había asimilado a la piedra, había fracasado. El ataque más poderoso para exterminar a Araquia, disparado mediante el cañón de cristal mágico, también había fallado. La estrategia de encender la mecha del núcleo mágico justo después de que se disparara el cañón de cristal mágico, haciéndolo correr desenfrenado y exceder su punto crítico para aniquilar la capital imperial, también había fallado. Con todas esas estratagemas fallidas como base, las Sphinx, estacionadas en 5 lugares alrededor de la capital imperial de Rutgana, activarían el círculo mágico que habían trazado, que era su verdadero objetivo, activando los cristales mágicos del Palacio de Cristal. Sphinx dijo, activación del círculo mágico múltiple, ejecutando la estratagema final. Importancia, requerida. Este plan era fundamentalmente diferente del estratagema que había intentado destruir la capital imperial, usando los cristales mágicos del Palacio de Cristal como catalizador a través del núcleo mágico corriendo desenfrenadamente. Independientemente de estar en un estado desenfrenado, el derecho administrativo del meteoro conocido como Palacio de Cristal pertenecía al núcleo mágico, Moguro Hagane. Pero el núcleo mágico ya no existía. Habiendo escapado de la amenaza de explosión, el Palacio de Cristal se encontraba actualmente en un estado indefenso. Con la presencia de Moguro Hagane desaparecido, el derecho administrativo de los cristales mágicos que formaban el Palacio de Cristal estaba vacante. Allí estaban presentes trozos de mana incoloro, que habían acumulado un inmenso poder durante muchos largos años, y para la bruja, que estaba a punto de agotar el poco maná que le quedaba, era una ofrenda por la que se le haría agua a la boca. En las murallas en forma de estrella que simbolizaban la capital imperial de Rutgana, que habían dispuesto una estrella de 5 puntas invertida a sus 5 baluartes, las 5 Sphinx habían desplegado un enorme círculo mágico. Interferir con los cristales mágicos del Palacio de Cristal, que había perdido a su administrador en Moguro Hagane, era algo diseñado para usurpar por completo el vasto mana que habitaba allí. Por lo tanto, el plan de la bruja, que no estaba directamente relacionado con la destrucción del Imperio de Wallachia, no sería frustrado por Natsuki Subaru o Vincent Wallachia, quienes habían venido a desbaratar muchos de sus artificios hasta ahora. Lo mismo ocurrió con el Relámpago Azul, Cecilus Egmont, con el Admirador, Jalibel, con la Devoradora de Espíritus, Araquia, y el Viejo Vicioso, Olbart Dunkelken, con la Chica en Llamas, Jorna Misigre, y el Emperador de Espinas, Eugard Wallachia, así como Roswaal L. Mathers, Beatriz, Garfield Tinsel, Medium O'Connell, Tanza y Heinkel. Solamente una persona era la excepción. Solamente Emilia era la excepción. Sphinx dijo, ¿el círculo mágico está incompleto? Las 5 Sphinx, que deberían haber activado el círculo mágico, entre ellas, la que estaba presente en el punto más al norte no había participado en la activación del círculo mágico, lo que provocó que las otras brujas albergaran una sensación de inquietud ante la activación incompleta de la técnica. Irónicamente, el hecho de que esto había sido causado por la bruja de la codicia y la bruja de la envidia, y que fue causado por el choque de 2 individuos que sucedieron a estas brujas del pasado, no fue notado por nadie actualmente. Capítulo 71. Ensueños heroicos. Afirmemos una cosa aquí. Era un hecho que sin la acción decisiva de Emilia, el plan de la bruja, Sphinx, habría llegado a buen término y la caída del Imperio de Wallachia habría sido inevitable. Además, era algo que nadie más que Emilia podría haber detenido. Emilia dijo, sí. Emilia exhaló bruscamente, tensó las mejillas y se mantuvo firme contra los cálidos rayos de luz y las bolas de luz que llegaban de todas direcciones, repeliéndolos todos con sus pulidos armamentos de hielo. Frente a ella, la réplica de Echidna, la magia de Sphinx era demasiado asombrosa, y la única forma en que resistió sus ataques difíciles de desviar fue bloqueándolos con hielo que brillaba como un espejo. Subaru también le decía a Emilia a menudo que la creatividad es importante, por lo que siempre fue particular con los detalles de sus armas de hielo, y esta vez, las utilizó en toda su extensión. Gracias a que siempre hizo esto, pudo crear rápidamente armas que se ocupaban de la magia de Sphinx. Emilia dijo, gracias,
como siempre. Emilia agradeció al Subaru ausente y se puso con entusiasmo un equipo hecho de hielo. Subaru, que probablemente todavía estaba trabajando duro en algún lugar de la capital imperial, de la mano de Beatriz y Spica, todavía estaba ayudando a Emilia de esta manera, a pesar de que era pequeño y no estaba con ella. Solo pensar en Subaru le permitió a Emilia olvidar su fatiga y balancear su gran martillo de hielo. Sphinx dijo, eliminación, obligatoria. Y con urgencia. Frente a Emilia, Sphinx mantuvo la distancia mientras desataba su magia. Mientras estuvo expuesta a su ataque, Emilia no sintió la impaciencia de su oponente, quien no mostró ninguna expresión. Originalmente, Sphinx se había colado en este lugar desierto para lograr algo. Emilia de alguna manera sintió esto y se apresuró a entrar, que fue cuando comenzó la batalla. Eso impidió que Sphinx lograra lo que planeaba hacer. Con esto en mente, Emilia, aunque no era su fuerte, se concentraba intensamente en obstruir completamente a su oponente. Aquí nuevamente, Emilia estaba sacando lo mejor de una situación que nadie más en la capital imperial podía. Si Emilia le hubiera quitado la vida a Sphinx, la bruja habría llevado ese recuerdo a su alma, habría reconocido la amenaza que Emilia representaba y habría manifestado un nuevo cuerpo preparado con contramedidas. Sin embargo, Emilia no tenía intención de matar a Sphinx, solo de detenerla. Por lo tanto, la situación que Subaru había llamado escape de la muerte no ocurrió, y Sphinx no enviaría una nueva versión de sí misma como refuerzo contra la amenaza no compartida de Emilia. Esta situación no habría sido posible si alguien más hubiera estado allí, ya fuera alguien poderoso como Cecilus o Jalibel, alguien sabio como Vincent o Roswaal, o incluso un tramposo como Subaru o Al. Nadie más que Emilia podría haber inmovilizado a Sphinx aquí. Emilia dijo, y ya. Emilia, que había logrado un entrelazamiento tan milagroso confiando en su intuición, pateó la bola de luz con sus zapatos para hielo sin darse cuenta de ello. Emilia dijo, aunque no sé lo que está pasando, no te dejaré hacer lo que intentas hacer. Además, dime dónde está Priscila. Es una promesa que le hice a Chulkon. Sphinx dijo, unilateral y codicioso. Realmente apropiado para una bruja, ¿no? Sphinx murmuró fríamente a petición de Emilia. Sin embargo, los murmullos estaban llenos de cierta irritación que no se podía ocultar. Parte 5. Una luz blanca envolvió su visión, y en el instante siguiente el mundo llegó a su fin. Eso era algo que Natsuki Subaru había terminado experimentando muchas veces en un corto periodo, la etapa más nueva del regreso de la muerte. Sostenido bajo el brazo de Roswaal que volaba, Subaru estaba agarrando fuertemente la mano de Beatriz detrás de la cintura de Roswaal, quien estaba sostenida bajo el otro brazo. La presencia de Beatriz, la calidez de Roswaal, la sensación de todo su cuerpo disfrutando del viento, todo era real. Y no solo eso. Con respecto a la subyugación del dragón en este momento, creo que competir por un logro a través del número de cabezas no es del todo bonito. De hecho, ¿son más bien aplausos estruendosos que una hazaña de cabezas? Entonces, primero lo primero, ¿qué tal si les mostramos una combinación de dos grandes hombres de Wallachia y Kararagi? Eso sería bastante espléndido, al menos para mí. Quizás esperaba no destacar demasiado, pero no estaría de más elevar mi estatus para esto y aquello después de la guerra. Con una mirada hacia atrás hacia el dragón zombi no muerto que se estaba desvaneciendo en el cielo con su existencia cortada, se podía ver y escuchar a Cecilus y Jalibel descendiendo al suelo mientras intercambiaban palabras apremiantemente, después de haber matado al dragón en un instante literal. Como vértices inconfundibles del mundo, los dos eran seres igualmente trascendentes. Sin embargo, el hecho de que no pudieran desafiar las leyes de la física y permanecer en el cielo les proporcionó cierto tipo de satisfacción. Subaru dijo, ahora mismo. ¿Qué estaba sucediendo exactamente? No tuvo más remedio que captar la nueva amenaza y contrarrestarla. Después de defenderse del cañón de cristal mágico, después de matar al dragón zombi que se acercaba, después de presenciar la oleada de luz verde alejar las nubes más allá del cielo, supo que la bruja todavía tenía un truco bajo la manga. Subaru y los demás no tuvieron mucho tiempo antes de que eso se pusiera en funcionamiento, manchando el mundo de blanco y provocando que perdieran la vida. Piensa, piensa, piensa. Piensa, piensa, piensa. Beatriz dijo, Subaru.
De hecho, en los tímpanos de Subaru mientras los pensamientos pasaban por su mente, Beatriz gritó con una voz de fuerte convicción. Sosteniendo su mano, la determinación de que él absolutamente necesitaba hacer algo, y los intensos sentimientos de pérdida surgiendo a través del cuerpo y la mente de Subaru, no, a través de su alma, debieron haber sido transmitidos a ella. El hecho de que Beatriz no agotara muchas palabras además de eso, era prueba de la determinación altruista de su linda yo. Beatriz dijo, di lo que quieras, supongo. Betty te ayudará en todo, de hecho. Sin haberle dicho mucho de nada, cuánto alivio fue para Beatriz decirle eso. Mientras sentía que se acumulaba desdén hacia sí mismo por no devolver nunca los favores, Subaru asintió. Y mientras asentía, Subaru dijo, sigue agarrándolo hasta que mi conciencia esté a punto de estallar. Daré una señal, así que prepara la cosa de antes para que esté lista para funcionar en cualquier momento. Parte 6. En lo alto del cielo, Subaru levantó la voz y, al recibir eso, el negro y el azul atravesaron el cielo. No escuchó el contenido específico de las órdenes, pero sintió como si hubiera escuchado algo más. De hecho, el sonido de los engranajes de mundos en conflicto que comienzan a entrelazarse y girar para tejer el tiempo de la luz. No importaba si se trataba de una alucinación auditiva. De hecho, debería haber sido así. Natsuki Subaru había pensado en la mejor manera de romper el punto muerto y la llevó a cabo. En ese caso, podría contar con él. No, no tenía más remedio que contar con él. Habiendo dicho a Subaru que los innumerables planes de la bruja aún no se habían agotado, eso era lo mejor que Aldebarán podía hacer con lo poco que tenía. Aldebarán dijo, maldición. Un breve insulto, que resonó en su casco solo hasta sus oídos. Debido a eso, el hecho de que lo hubiera murmurado inconscientemente parecía como si lo estuvieran enfatizando, lo que hizo que se diera cuenta. ¿De qué podía arrepentirse Aldebarán? Era algo que supo desde el momento en que encontró a Natsuki Subaru en este imperio. A la hora de la verdad, debería usar a Natsuki Subaru sin dudarlo. No importa cuánto odiara eso, no importa cuánto lo detestara, al final del día, no era más que una obstinación inútil. La obstinación inútil de sí mismo, que no era más que una estrella seguidora, incapaz de hacer las mismas cosas que Natsuki Subaru. Personaje desconocido dijo, reconsideración, obligatoria. Ante la repentina emisión de esa voz, Aldebarán se giró sin decir una palabra. Envuelta en una sólida luz negra desde el cuello hacia abajo, yaciendo indefensa en el suelo accidentado estaba la figura de Sphinx. La puerta de Sphinx estaba completamente sellada, y sus manos y piernas estaban literalmente atadas. Sin embargo, miró fijamente a Aldebarán sin que ninguna impaciencia o ira apareciera en su aborrecible rostro. Era una mirada repugnante, como si ella lo estuviera observando. Aldebarán, reconsideración, ¿cómo revisar tus pensamientos? ¿Qué exactamente? No me vas a decir lo que estás pensando, no importa lo que haga. Las comisuras de su boca se torcieron y Aldebarán miró fijamente a Sphinx a través de su casco. Esto también fue cierto. Aldebarán ya había interrogado al Sphinx capturada muchas veces, y por lo tanto se había asegurado de que no divulgaría ningún detalle sobre sus planes. Irónicamente, incluso entre los innumerables intentos que tuvo Aldebarán, existió un cierto número de resultados que nunca podrían distorsionarse. Incluso si se lanzara un número infinito de dados, sacar un 0 o un 7 era imposible. De hecho, era imposible para Aldebarán. Entonces él dijo, pero verán, es el final del camino para ustedes. Te has convertido en enemigo de alguien de quien nunca deberías convertirte en enemigo. A estas alturas, incluso si estás reconsiderando algo. Sphinx dijo, lo que he reconsiderado, es mi evaluación de ti. Aldebarán dijo, ¿eh? Sphinx dijo, no te había reconocido como nada más que un simple escudero de Priscilla Varielle, pero, eres igual que yo. Al tener aún que cumplir tu propio propósito de creación, eres un mártir que lucha por vivir por esa razón. He logrado mi propio propósito de creación, así que no puedo evitar sentir lástima por alguien que está estancado. Incluso en cautiverio, en una posición donde la magia del mago estaba sellada, Sphinx todavía silenciosamente se compadecía de Aldebarán, no por vanidad o derrota.
La garganta de Aldebarán se congeló ante la honesta mirada de Sphinx. Aldebarán era consciente del hecho de que la verdadera naturaleza del frío que le congelaba la garganta era una intención asesina. Absolutamente tenía que matar a esta mujer demasiado habladora y con cara de bruja. Absolutamente tenía que estrangularla hasta quitarle la vida. Que ella le dijera eso a Aldebarán sin otra cosa que esa cara, era imperdonable. ¿Quién demonios pensó que lo convirtió en Aldebarán? Aldebarán dijo, tú. Personaje desconocido dijo, Al. Préstame tu fuerza. Fue el momento en que su visión se volvió de un rojo brillante y sus pensamientos se cubrieron de blanco. Si hubieran sido unas décimas de segundo más tarde, Aldebarán habría matado a Sphinx. Sin embargo, eso fue detenido por un viento furioso y deslizante acompañado de una voz contundente. Necesito tu fuerza. Como dijiste, el gran desastre aún no ha terminado. Es una guerra total. Aterrizó justo a su lado y luego, con un color intenso en el rostro, llamó a Aldebarán. Con dos personas confiables a su lado, un mago de pelo largo y una chica espíritu que usaba un gran vestido, Natsuki Subaru, capaz de buscar tantas manos como quisiera para alcanzar la luz que Aldebarán nunca podría alcanzar por mucho que extendiera la mano, también lo hizo. Aldebarán dijo, incluso si me pides que te eche una mano. Subaru dijo, cállate. Convirtiéndose en una mezcla de todo tipo de vergüenza, Aldebarán murmuró. Pero, sin preocuparse por esos pensamientos internos de Aldebarán, Subaru extendió su puño. Subaru dijo, por el momento, no tengo tiempo para simpatizar con los problemas de todas y cada una de las personas. Por eso, aquí y ahora cambiemos de tema y cooperemos. Lo dijiste antes. Aldebarán dijo, ¿yo, antes? Subaru dijo, dijiste que tenías expectativas de mí. Te diré lo mismo. Ah. Mientras Subaru le gritaba con la cara roja, Aldebarán contuvo el aliento. Al mismo tiempo, recordó su interacción con Subaru cuando se reunieron aquí en el Imperio de Wallachia, cuando este último estaba a punto de perder su propio significado de existencia en la ciudad fortaleza de Guaral. Cuando los cimientos de Subaru se volvieron inestables después de ser rechazado por la chica conocida como Rem, Aldebarán lo animó. En aquel entonces, ¿qué fue lo que Aldebarán le había dicho? Subaru dijo, la confianza y todo lo que perdiste solo se puede recuperar a través de los resultados. Todo es igual que siempre. Al sonido de la voz de Subaru, la chica que lo tomaba de la mano y la chica de pelo largo, que estaba detrás de él, tenían los ojos llenos de expectación. Y así, Subaru, quien dio fuerza a quienes lo rodeaban, se acercó a Aldebarán de la misma manera, le ofreció una mano y habló como si le estuviera pagando por ese tiempo. Subaru dijo, vamos, Al. Llévalos conmigo, estos ensueños heroicos. Así lo declaró. Parte 7. Los planes de la bruja, la ruina del imperio de Wallachia y la muerte, habían llegado a buen término una y otra vez. Quizás una muerte indolora era la forma ideal de terminar las cosas. Quizás la llegada de la muerte en medio de no saber qué había sucedido, fue la única manera gentil de salvar a las personas de su miedo a un final que inevitablemente llegaría. Sin embargo, él pensó así. Subaru dijo, no, mi final ideal sería morir en paz, con Emilia, Beako y mis nietos a mi lado, así que no es eso. Incluso si el gran desastre fuera una situación de último jefe que provocara un final indoloro y sin miedo para salvar a todos los seres humanos del dolor y el sufrimiento, Subaru lo rechazaría resueltamente. Cuando llegaría el final ideal que había imaginado, el pensamiento de Emilia y Beatriz, a quienes dejaría atrás, le provocó un dolor en el corazón como si lo apuñalaran con un cristal. Aún así, hasta llegar a esa situación, era un problema por el que Subaru tendría que sufrir y encontrar una solución. No había absolutamente ninguna manera de que pudiera abandonarse a un dulce sueño que le había dado otro. Para empezar, todo era hipotético, y la premisa no era válida ya que el objetivo del gran desastre no era un final suave, sino más bien la destrucción del imperio a través de una serie de las medidas más terribles imaginables. Por eso, no hubo ningún compromiso en esta batalla más que frustrar los objetivos del gran desastre. Subaru dijo, poco a poco, estoy empezando a verlo. Al principio, el mundo se tiñó de blanco,
y Subaru no tuvo más remedio que ser tragado por la muerte que se le impuso, sin saber que lo había destruido a él o a sus compañeros. Además, Subaru regresó justo después de que Roswaal lo retuviera a él y a Beatriz en ambos lados, y Cecilus y Jalibel hubieran matado al dragón zombie. Después de eso, en menos de un minuto, llegaría el final. El plazo era breve y quedaba mucho por hacer. Si Al no le hubiera dicho que la bruja estaba tramando algo, le habría llevado mucho más tiempo descubrirlo. Probablemente le había ahorrado 5 o más regresos de la muerte. Aún así, fue necesario realizar más pruebas y errores para determinar qué estaba ocurriendo. Y, a través de esa prueba y error, Beatriz dijo, lo más probable es que, la piedra, Muspel sea asesinado, supongo. Si a nuestro oponente le queda una remontada por hacer, entonces esa sería la posibilidad más probable. De hecho, Roswaal dijo, el colapso de las vastas tierras del imperio, es posible que nuestro oponente esté preparando un detonante para provocar ese gran cataclismo. Si es el método convencional de Sphinx, también podría haber algún tipo de círculo mágico. Personaje desconocido dijo, por ahora, Ruby se fue y levantó la maldición de las espinas, que era nuestro mayor obstáculo, así que realmente no pensarías que habría alguien escondiendo una maldición que es incluso mayor que esa, ¿verdad? Cecilus dijo, sí. Según Alzan, si Anya muere, todo el imperio será destruido, así que esto puede tener algo que ver con eso. Eso significa que existe la posibilidad de que envíen un gran ejército para matar a Anya. Finalmente podré hacerlo de nuevo, matando a 1000 personas. Spica dijo, uau. Ah, Jorna dijo, has estado a salvo, niño. Escuché que cuidaste muy bien a Tanza. Si hay algo que pueda hacer para ayudar, házmelo saber. Tanza dijo, Swartzama, tengo un mal presentimiento. ¿Están todos en el batallón a salvo? Eugard Polakia dijo, aunque eres joven, tienes ojos agradables. Mi estrella parece confiar en ti, aunque no tanto como confía en mí. Si necesitas algo, puedes hablar. Garfield dijo, capitán. Mi asombroso ser se alegra de que estés aquí, pero es demasiado pronto para darte elogios. Aún no ha terminado, ¿verdad? Cualquier cosa que digas, lo haré. Heinkel dijo, piérdete. No me incluyan con ustedes, mocoso. Madeline dijo, maldita sea, desaparece, a este dragón, no le queda nada. Medium dijo, Subaru-chin, no soy buena pensando, pero lo intentaré. Haz lo mejor que puedas también, Subaru-chin. Olbart dijo, perdón por esto, pero perdí ambas manos, así que tendrás que recuperarte por tu cuenta, ¿de acuerdo? Parece que no hay manera de que pueda amasar tu alma para que vuelva a su forma original, jajaja. No era un superhombre que pudiera resolverlo todo resolviéndolo por sí solo. Un periodo de tiempo que no duró ni siquiera un minuto, repitiéndolo una y otra vez a cambio de su muerte. Subaru ciertamente se movió para dar jaque mate a su enemigo en el tablero que habían construido, un movimiento a la vez. La muerte de la piedra, Muspel, un círculo mágico, la maldición de las espinas, la vida de Araquia, la devora estrellas de Spica, se alegraba de que Jorne estuviera a salvo, la situación de guerra en la ciudad fortificada, el emperador no muerto que se jactaba enérgicamente de su amor, su Garfield fue el mejor, del borracho no vale la pena hablar, el dragón con el que no podía hablar, la Dragonkin con la que no podía hablar, haciendo lo mejor que puede. No queriendo que le digan cosas que obstaculizarían su fuerza de voluntad para hacer lo mejor que pueda, etcétera. Tonto. No mires hacia abajo, Natsuki Subaru. Ninguno de nosotros tiene tiempo para mirar hacia abajo. Para seguir luchando, deberías haberlo decidido. No tengo intención de rendirme. ¿Por quién me tomas? ¿Cuánto respeto por uno mismo había realmente detrás de esas orgullosas palabras? No sería tan falta de tacto como para intentar espiar así detrás de la cortina. De acuerdo entonces. Rendirse, tal cosa no era una opción para Natsuki Subaru. Lo mismo ocurrió con ella, a quien no pudo encontrar por mucho que buscara. En lugar de preocuparse por eso, ahora su fe superaba su miedo. Podría haber estado enfrentando peligro,
pero seguramente estaba haciendo todo lo posible para asegurar el futuro, ya que no le convenía quedarse callada en un lugar seguro. Por eso era hora de revocarlo. Es hora de derribar el tablero de la bruja. Subaru dijo, vamos, Al. Llévalos conmigo, estos ensueños heroicos. Parte 8. Era absurdo e impensable intentar derribar la estratagema final de la bruja, Sphinx. Sphinx dijo, los preparativos deberían haber sido impecables. Sin excepción, todos estaban siendo revocados. Habiendo logrado el resultado que había deseado, el desafío supremo de cumplir su propósito de creación, la sensación de logro había dominado su corazón por solo un instante. Y ahora la situación se estaba distorsionando. ¿Quién se interpuso en el camino de Sphinx, en el camino del gran desastre? Vincent Bolaquia. Aldebarán. Natsuki Subaru. Como para acortar la distancia hacia la mente de Sphinx, labios carmesí pronunciaron esos nombres. Elegida como el gran desastre, Sphinx había comenzado una batalla en la que estaba en juego la supervivencia del imperio, y pisándole los talones, anulando sus planes por completo, estaba una fuerza disuasoria que intentaba rectificar la alineación de las estrellas. Sphinx dijo, desde tu perspectiva, ¿cómo los evaluarías? Ante la pregunta de Sphinx, la mujer miró hacia ella con un ruido metálico de sus cadenas. Con los ojos carmesí fijos en la Sphinx más allá del espejo de agua, Priscilla Varieles sonrió ante la pregunta. Ni burla ni lástima, fue una sonrisa. Si alguien que conociera a Priscilla hubiera visto eso, probablemente se habría sorprendido. Porque en su sonrisa se podía encontrar afecto. El cariño que alberga Priscilla Variele hacia Sphinx. Sphinx dijo, ¿por qué razón? Priscilla dijo, ¿por qué hago esa expresión? ¿Es lo que preguntas? ¿No acabas de preguntar sobre mis evaluaciones de esos hombres? Tal como uno esperaría de la bruja de la codicia, tu avaricia se extiende incluso a las respuestas. Sphinx dijo, si te vas a burlar de mí. Priscilla dijo, deberías estar consciente. Ese no es el caso. Dicho esto, sin rodeos, Sphinx quedó silenciada por la mirada de Priscilla. En sus ojos y en sus palabras, ya no había ningún matiz de burla hacia Sphinx. Entonces, ¿qué era lo que habitaba en esos ojos carmesí? Eso estaba devorando a Sphinx desde el interior de su pecho. Era una sensación desconocida para ella. Esto era diferente de los tiempos en los que ella estaba continuamente impulsada por un sentido del deber, de que debía cumplir su propósito de creación. Para Sphinx, fue un impulso insoportable e ineludible. Priscilla dijo, recuerda esto. Eso es lo que se conoce como anhelo. Sphinx dijo, anhelo. Priscilla dijo, si deseas conseguir algo que está más allá de tu propio dominio, debes esforzarte por conseguirlo, incluso si debes soportar el tormento de ser quemado por las llamas. Hay algunos que no desean eso, pero esa forma de vida es una tontería. Priscilla dijo, cuando esté ardiendo en llamas, escuche atentamente las súplicas de su alma. En la vida hay que anhelar. Hay que ahogarse en el amor. Este mundo está hecho para mi conveniencia. Ante esa declaración, Sphinx realmente experimentó una sensación similar a la de ser alcanzado por un rayo. Un yo absoluto e inquebrantable y una confianza inquebrantable. Al sentir el ineludible calor de esa llama, Sphinx realmente se sintió viva por primera vez después de haber muerto. Al mismo tiempo, anhelaba. Anhelaba salir victoriosa contra la mujer con forma de llama que tenía delante. Es decir, Sphinx dijo, contramedidas, obligatorias. No, veamos si puedes evitar esto. Parte 9. Dentro de la capital imperial, rodeada por murallas en forma de estrella formadas por 5 bastiones, exactamente al revés de esos 5 bastiones, se había dispuesto un círculo mágico en forma de estrella de 5 puntas. Las Sphinx, cuyo deber era activar aunque sospechaba de la activación imperfecta de la técnica, recibía sus efectos. Sin embargo, el efecto del círculo mágico, su objetivo eran los cristales mágicos del indefenso Palacio de Cristal. Al deconstruir la enorme masa de maná incoloro, la bruja Sphinx había planeado llevarlo a su propia alma drenada de maná, obteniendo así un inmenso poder. Ahora que había logrado reproducir el alma de la bruja de la codicia,
Sphinx ejercía el mismo poder que su creador, quien poseía conocimiento de todo tipo de magia. Si tan solo pudiera conseguir el mana para ese propósito. Para ese propósito. Sphinx dijo, la finalización del círculo mágico. Cecilus dijo, desafortunadamente su excelencia y el jefe me han ordenado venir y evitar eso. En ese instante, el creciente brillo de una espada le impidió incluso responder, y le cortó la cabeza a Sphinx. Con el cabello blanco recortado en un corte, Sphinx vio la figura del joven que la había matado dentro de su campo de visión mientras giraba en el aire. Era un blandir sumamente hermoso, sin embargo, todavía faltaba. Este no fue el final. Incluso si era un círculo mágico incompleto, le había dado un respiro a su alma. Lo que quedó. Hombre joven, allá veo. Tú también te estás ahogando, ¿no? Como resultado de la elección que Sphinx había hecho inmediatamente después, Cecilus Secmund sonrió mientras agarraba su katana. Dentro de la visión de Cecilus, para no permitirle impedir la activación completa del círculo mágico, reconstruido a partir del alma que había recibido el sabor de su corte, varias Sphinx se interponían en su camino. Inclinando la cabeza, una de las Sphinx que lo obstruía dijo. Sphinx dijo, aquí no hay fuente de agua. ¿A qué te refieres con ahogarte? Explicación, obligatoria. Cecilus dijo, no hay necesidad de un río, estanque o lago real, ni siquiera un charco. Lo conocido como ahogarse existe en los corazones de todos. Aquellos que desean profundamente algo, cada uno de nosotros, todos se están ahogando. Según su forma de decirlo, Sphinx todavía no había enderezado la cabeza. Pero, sin dejar que eso lo molestara, Cecilus colocó su mano en la empuñadura de su katana enfundada para prepararse y se presentó. Cecilus dijo, espadachín, Cecilus Secmund. Sphinx dijo, bruja de la codicia, Sphinx. Antes de que pudiera darse cuenta, eso naturalmente se había derramado de la boca de las Sphinx. Parte 10. Al mismo tiempo que el relámpago azul y las técnicas de la bruja causaron temblores en toda la capital imperial, estallaron feroces batallas similares para evitar la activación del círculo mágico en otros 3 lugares. En cada lugar, cada uno se presentó. Jalibel, el admirador. Bruja de la codicia, Sphinx. 61º emperador de Wallachia, Eugard Wallachia. Bruja de la codicia, Sphinx. Garfield Tinsel, el tigre magnífico. Bruja de la codicia, Sphinx. Las fuerzas de élite, seleccionadas por Natsuki Subaru, se enfrentaron a la bruja como una lanza para destruir la estratagema final del gran desastre, y fueron sometidas a un feroz ataque mágico. Una vez que los cristales mágicos del Palacio de Cristal, que estaban siendo deconstruidos, fluyeran por completo en el alma de la bruja, ya no sería posible frustrar sus planes. La razón es que sus posibles medidas se extenderían hasta el infinito. Dependiendo de la imaginación y la utilidad práctica del usuario, la magia podría ampliar las posibilidades de uno infinitamente. En otras palabras, al adquirir una cantidad extrema de mana, la bruja Sphinx obtendría el poder de un ser trascendente que podría hacer casi cualquier cosa posible. Le daría la clave para superar todos los obstáculos y cumplir sus deseos. Sin embargo, lo verdaderamente aterrador de Sphinx no fue su visión de alcanzar un poder tan poderoso. Lo realmente aterrador era la meticulosidad con la que no se centraba en un solo objetivo. Subaru dijo, Beako. Roswaal. Beatriz dijo, Minja. Roswaal dijo, Ulgoa. Una tormenta de flechas moradas y proyectiles en llamas se extendió a su alrededor sin escapatoria, arrasando con los no muertos que se atrevieron a avanzar. Sin embargo, incluso después de que las tropas de vanguardia fueron repelidas, los no muertos que aún continuaban marchando habían llegado aquí con su sentido de identidad completamente destruido, atacando como títeres que seguían órdenes. Para matar a Arakia. Detener no solo el círculo mágico, sino también a ellos era necesario para las condiciones de victoria de Subaru y su equipo. Subaru dijo, Aldebarán dijo, te tengo. Rompiendo el cerco, Al se abalanzó sobre los no muertos apuntando a la vida de la niña, empujando su espada de tierra, haciendo que se expandiera dentro de su oponente y explotara desde adentro. No había visto a Al pelear desde Chaos Flame,
pero incluso mirarlo de nuevo, era demasiado arriesgado y desgarrador. No era un combatiente hábil ni mucho menos. Aún así, fue un esfuerzo total, en el que todos asumieron el desafío juntos, lo mejor que pudieron. Subaru dijo, ha pasado un minuto. Habiendo superado la línea que había sido fatal hasta ahora, Subaru se dio cuenta de que la situación había progresado. Sphinx, la comandante del gran desastre, para ser honesto, fue un gran shock para Subaru verla parecerse tanto a Echidna, pero fue Beatriz quien mantuvo su confusión a raya. Beatriz permaneció tranquila y serena, incluso cuando vio a la bruja, que se había convertido en un duplicado exacto de su madre, Echidna. Beatriz dijo, Subaru, de hecho, esa no es la misma persona que madre. Roswaal dijo, sí, eso es correcto. Incluso si se parece a la bruja de la codicia, Echidna, no se parecen en lo más mínimo. Aunque ella es una oponente extremadamente desagradable. Por alguna razón, las palabras de Roswaal, que eran tan convincentes como las de Beatriz, estimularon a Subaru, que desvió su atención de la extraña apariencia de la bruja y se concentró en descubrir sus intenciones. En primer lugar, el hecho de que la bruja, que se suponía que había sido quemada por la espada Jan de Abel, hubiera cambiado su forma y sobreviviera fue en sí mismo el contraataque definitivo a la espada Jan y a la devora estrellas. También es necesario tener en cuenta esa estrategia. Sin embargo, ahora mismo. Subaru dijo, si podemos obstruir completamente la activación del círculo mágico. Fue el momento en que pensó eso. Un enorme espejo de agua se desplegó en el cielo de la capital imperial y se proyectaba una imagen en la pantalla, la ciudad fortificada de Garkla, sumida en un momento de desesperación, estaba a punto de ser borrada por una estrella fugaz. Parte 11. Medium Abelchin. Con una expresión de tez alterada, Medium llamó a Vincent con voz urgente. Abrazando a Madeline en un brazo, señaló al cielo con una espada bárbara en el otro. Hubo una enorme distorsión de luz que parecía cubrir el cielo de la capital imperial, y Vincent comprendió de inmediato que se trataba de una masa de agua finamente extendida. Por un momento, tuvo miedo de que fuera el próximo ataque preparado por la bruja, pero se convenció cuando la superficie ondulada del agua reflejó una escena de otro lugar inmediatamente después. Como era de esperar, ese fue un ataque de la bruja. Sin embargo, no fue un ataque sencillo que causó daños importantes al cuerpo humano, sino más bien un ataque que penetró el espíritu enfrentándolo a una realidad ineludible, de una forma tal que nadie podía quitarle los ojos de encima. Reflejada en el espejo de agua del cielo, estaba la ciudad fortificada, rodeada por el gran ejército de los no muertos. Después de haber atraído a las huestes de no muertos, la fortaleza de los lobos espada era donde se estaba desarrollando una batalla en la que se jugaba la supervivencia del imperio, muy parecida a la que estaban librando Vincent y los demás, y desde sus cielos, estaba claro que estaba lloviendo el resplandor de una estrella. Este fue el hermoso juicio divino de destrucción que también había intentado traer la ruina a la capital imperial. Si eso cayera sobre la ciudad fortificada, los muros y la fortaleza se derrumbarían, y la mayoría de los acampados dentro morirían. Eso significaría la destrucción del imperio, que no podría reconstruirse incluso si la operación en la capital imperial tuviera éxito. La luz de las estrellas sobre la capital imperial, el fuego de la destrucción, la sobrecarga del núcleo mágico y el círculo mágico dirigido al Palacio de Cristal. Los sucesivos artificios de la bruja destruirían no solo la capital imperial, sino también todo el imperio. El sabio era quien daría el verdadero golpe fatal, sin dejar que se percibiera jamás. Por eso, Vincent dijo, nuestro mayor temor se ha hecho realidad, Natsuki Subaru. De hecho, sucedió justo después de que Vincent hablara. Un fuego de destrucción atravesó el espejo de agua del éter mientras abría un agujero en el cielo, perforando directamente hacia el norte de la capital imperial. Parte 12. La auténtica carta de triunfo de Natsuki Subaru y Beatriz. El fuego de destrucción del cañón de cristal mágico, enviado a otro espacio por Alchamac, fue devuelto a este espacio por un Alchamac posterior, derribando la luz de las estrellas que se suponía marcaría la desaparición de la ciudad fortificada. Con la ayuda de Cecilus y Jalibel, esa carta de triunfo no tuvo que usarse para matar al dragón zombie, sino que se usó para derrotar la medida final preparada por la bruja para perturbarlos.
Subaru se sintió mareado por la intensa sensación de agotamiento, y su nariz comenzó a sangrar mientras era bañado por una multitud de gotas de agua del espejo de agua roto, que llovieron sobre la capital imperial como una llovizna pasajera. Fue la reacción violenta de la interminable demostración de seriedad de Beatriz durante las últimas horas. La adorabilidad de Beatriz podría haber sido impagable, pero sus habilidades tuvieron que pagar un alto costo. Había un límite en cuanto a la cantidad de esa carga que podía compartirse con el batallón de las Pléyades. Subaru involuntariamente cayó sobre una rodilla cuando sus límites emergieron ante él. Beatriz dijo, Subaru. Beatriz lo abrazó, y gritaba. Sin embargo, no podía hablar, aunque quería tranquilizarla. Beatriz intentó detener la interminable hemorragia nasal con la manga de su vestido. No quería que su hermoso traje se manchara, pero no podía levantar los brazos. Subaru dijo, aún no, todavía no. No podía permitirse el lujo de quedarse paralizado aquí. Todavía había un deber que debía cumplir, un complot que aún debía ser frustrado. Esta era una guerra total, y no fue otro que Subaru quien tomó esa decisión. Para que Subaru fuera el primero en quedarse sin fuerza, no había manera de que pudiera existir una historia tan ridícula. Por eso, Subaru dijo, ¿eh? Beatriz dijo, Subaru. De hecho, no deberías forzarte. Aunque sea solo por un momento, descansa. Beatriz rápidamente trató de amonestar a Subaru, quien de repente dejó escapar un suspiro. Pero las palabras de Beatriz se detuvieron a mitad de la frase. Porque, Subaru se levantó de repente, en el acto. Los ojos redondos de Beatriz se abrieron y miró a Subaru mientras él se levantaba. Cuando ella encontró su mirada, Subaru miró sus manos, desconcertado. La sensación de letargo que se había apoderado de todo el cuerpo de Subaru hasta justo antes había desaparecido sin dejar rastro. No, no era que la sensación de cansancio hubiera desaparecido. Más bien fue todo lo contrario. Subaru dijo, la fuerza. ¿Está surgiendo dentro de mí? Subaru estaba estupefacto y justo cuando dijo esto, todo su cuerpo se llenó de energía. Era un sentimiento similar al de estar unido con los otros miembros del batallón de las Pléyades, teniendo incluso la fuerza del cuerpo y la mente intensamente intensificadas, un sentimiento de omnipotencia, de estar envuelto por una gran llama. Y entonces, ¿por qué había ocurrido esto? Fue algo que Subaru entendió de inmediato. El espejo de agua roto en el cielo y el fuego de destrucción que atravesó el resplandor de la estrella distante, dibujando una banda de luz. En el cielo de la capital imperial, donde esos dos habían reinado, nació una nueva luz. Era pequeño en comparación con la luz de la estrella, e incluso pequeño en comparación con el fuego de la destrucción, pero en términos de su brillo, no solo era igual a ellos, sino que los abrumaba con su resplandor. Cayendo de los cielos celestiales, adornada con un vestido del color de la sangre, estaba una mujer similar a una llama. Entonces esta mujer dijo, ha sido una gran actuación. Incluso cuando el espejo de agua había tratado de proyectar desesperación, todos habían mirado hacia el cielo. Sin embargo, a través de una intensidad aún mayor que esa, atrajo los ojos de todos los presentes en la capital imperial hacia el cielo y prendió fuego a sus almas. Ella estaba descendiendo. Una loba espada, con cabello naranja ondeante y ojos carmesí ardientes. No son necesarias palabras superfluas. ¿Puedes invocar mi nombre? Sosteniendo la preciada espada carmesí en su mano, la princesa que brillaba como el sol, descendió sobre la ciudad en su hora de mayor necesidad. Como uno de los que miraban hacia ella, Subaru inconscientemente cumplió con sus deseos, y entonces dijo, Priscila. Invocó su nombre mientras descendía. Con una llama ardiendo en su ojo derecho, y como una de las personas que recibía la bendición del sol, Subaru gritó su nombre. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.